Esta calle dedicada al ilustre pontevedrés Víctor Saiz Armesto, distinguido filósofo, orador, periodista, literato y político. Puede que esta plaza lleve su nombre también por haber nacido él mismo en la calle Sarmiento. Esta plaza en el transcurso del tiempo se llamó de la Verdura, o Pescado, Pescadería, Plaza Nueva, a pesar de ser más antigua y conocida la de la Leña, también del Rastro o Carnicería. El nombre de Feirabelle se registra en múltiples documentos del siglo XIV, y ya si entonces se llamaba, y ya no de años, sino de siglos de existencia. Adyacentes a esta plaza está la calle del Conde de San Román, la antigua Rúa Cega, hoy de San Sebastián, y la calle Pasantería. Las ferias se celebraban en dicha plaza, debiendo constituir centros importantes de la contratación propias de cada tiempo. La concurrencia debía de ser muy grande, porque además de la de la villa, por las puertas de Tui, de Orense o Santa Clara, del Puente del Burgo, del Borrón y del Peirao de los Fidalgos, más próxima a ella, entraban gentes desde 5 y 6 leguas a la redonda. Por noticias y documentos se sabe que en ella se vendían paños y mantas de Sevilla y Portugal y Aragón, alfareres de Castilla y Portugal, paños de lana vareados de lino, sebo, cera, mantequilla, miel, unto, parreira, vinagre y pescado de todas clases. Ya en las casas de los soportales de esta plaza había en aquella época casas de comidas y pensiones, haciéndole la competencia a la no lejana Rúa do Peixe Fricido. Estas ferias y mercados sufrieron las consecuencias de trasladar los mercados a la plaza de la Herrería. En esta casa que vemos ahora, llamada de la Luz, y construida sobre los terrenos de los Bermúdez de Castro, de la Casa de la Misericordia, de los terrenos de María de Corneda, la Moza, y Diego Domínguez, regidor perpetuo de la villa, al haber adquirido la patente el marqués de Riestra, se instaló en ella la primera fábrica de la luz de Pontevedra, que fue esta la segunda ciudad de España que disfrutó de este servicio. Esta casa que vemos ahora fue mandada levantar en el siglo XIV por un sotomayor, según rezan las maltratadas inscripciones. Lindaba por atrás con unas torres derruidas llamadas de Millán, con un jardín de don Payo de Montenegro y con otro de la casa que fue de los condes viejos de Maceda, más tarde de la marquesa de Valladares y posteriormente de Pedro Martínez. Luciano del Río, el 23 de marzo de 1922, manifiesta que cabe la posibilidad de que estas casas fundadas por Arcediano Fernández Sotomayor fuesen un solar de algún individuo cuyos antecesores fueron, como él, los Orrez de la Reconquista en la Edad Media y en la moderna, que gozaron de puestos preeminentes en la Iglesia, en la milicia y en la política, no solo en Galicia sino en España. La casa siguiente, más abajo, vivieron los Pazos de Figueroa, de la familia del presidente del Consejo de Castilla y obispo en Italia y en España, don Antonio, hijo muy ilustre de esta ciudad. Uno de ellos, don Rodrigo, fue catedrático de la Universidad de Bolonia y oidor de Granada. En la casa inmediata siguiente tuvieron el taller de escultura los Canle, don Gaspar, su hermano Benito y Bartolomé. Ellos mismos, en el siglo XVIII, fueron autores del paso de la cena existente en la Virgen del Camino, que procede de San Bartolomé Viejo, encargado y costeado por el ayuntamiento de la villa. En esta plaza vivieron otros personajes importantes, que no se puede determinar la casa donde vivieron, como fueron Cendón, Monteagudo, los hermanos Juan y Antonio de Ricoy, de los siglos XVII y siguiente. Residió también Ruiz de Lugo, marido de Teresa Pérez de Flota, que constituyó en Ceso una casa de la fundación del Hospital del Corpus Christi y da Piedade. El resto de la plaza fue en su mayor parte ya renovado,
construyendo nuevos soportales. Apenas quedan 2, pero son suficientes para reconstruir el aspecto total de esta plaza. Los soportales de esta casa se arreglaban cestas y se remendaban al aire los desperfectos de la obra bastarda zapateril. Al lado de la Casa de la Luz había una gran fuente colocada, gran pilón circular ceñido por una falda que servía de peldaño, una base cuadrada cuyos lados contorneaban una faja, sobre una base un soporte cilíndrico sosteniendo un tazón gallardonado y decorado con 4 mascarones con tubos en las bocas. Hoy día esta plaza está siempre muy concurrida, pues la gente viene a descansar y a tomarse sus chiquitas y sus vinos del país, aparte de otros productos típicos de nuestra villa, como las empanadas, el pulpo y los pescaditos fritos. En la actualidad y en los días festivos se realizan en esta plaza el mercadillo de antigüedades, en donde se venden y compran toda clase de objetos. Recientemente en esta plaza se colocó una fuente igual que la de la Peregrina.